Amigos televidentes, esto es Habla el Pueblo. Tengo el gusto de presentar a Héctor Huerto, analista político, magíster en ciencia política precisamente, que ha sido invitado para analizar la coyuntura, lo que está pasando en este momento frente a una pregunta que hemos formulado a todos ustedes y que refleja pues el estado de la cuestión con relación a la telefonía en nuestro país. ¿Cree usted que el gobierno le renovará la concesión a Telefónica? Bienvenido, Héctor Huerto. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, José. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Yo creo que la pregunta se responde fácilmente. Yo creo que el gobierno efectivamente lo va a renovar. Las declaraciones que comentaba justo José antes del presidente con respecto a eso, señalando que una cosa es el tema del contrato y otra cosa es el tema de la deuda tributaria, yo creo que ahí nos están dando un gran indicio de cuál va a ser la decisión final del gobierno. Depende de la sociedad civil, depende de todos los oyentes, depende de la gente en general, que esto se pueda evitar. Pero lo veo realmente complicado. Y a veces la gente siente, porque nosotros le damos tribuna a las personas, acá la persona llama y puede decir lo que piensa, siente y quiere, pero no tiene la misma facilidad siempre, ¿no? Nosotros le decimos a la gente a veces, señor, de usted depende que este tipo de cosas no ocurran si es que no está de acuerdo, pero ¿cómo se pueden pronunciar las personas? ¿Qué sé yo? ¿Marchas? ¿Qué pueden hacer para hacerse sentir? Lo que pasa, José, es que desde los 90, desde la crisis económica de fin de los 80, la crisis política que devino luego de eso, lo que tenemos es que no hay tejido social, no hay organizaciones sociales, no hay sindicatos, no hay agrupaciones de vecinos que estén realmente abocados al interés social por mejorar nuestra sociedad. Están muy dispersas, ¿no? Son pedacitos de islas, islotes que están por ahí. Y en sociedades donde no hay tejido social, entonces encontramos que efectivamente cuando se dan ese tipo de hechos que son realmente escandalosos, lo que tenemos es la incapacidad de la población de hacerse oír frente al gobierno. Como acabas de indicar, hechos escandalosos, por ejemplo, no cumplir con los impuestos. Un documento del 6 de octubre del año 2009 en la Comisión de Transportes y Comunicaciones, frente al entonces jefe de la SUNAT, Manuel Velarde, don Ricardo Belmont Casinelli, señaló lo siguiente, veamos. Pero acá hay una lectura que en este momento me obligo a hacerla pública, y es una reflexión. El que pague impuestos en este país es un estúpido. Y le voy a decir por qué. Porque yo como canal chico recibí un certificado de buen contribuyente. Es decir, el canal más satanizado por los grandes nunca dejó de pagar impuestos. Fui un fiel cumplidor de impuestos. Me acaba de dar mi contador la cantidad de impuestos que pagué durante la persecución de varios gobiernos que me han perseguido, y no solamente los gobiernos, los mismos medios que no pagaban los impuestos estaban amarrados con los medios, estaban amarrados con el gobierno, me perseguían. Entonces yo pagué 14 millones de soles de impuestos. Ustedes me enviaron un certificado personal, decía RBC Televisión, certificado de buen contribuyente. O sea, un canal chico pagó impuestos y fui castigado en mi país. Yo debería pedirle a la SUNAT que me devuelva mis 14 millones para acogerme a un plan de pagos. La primera pregunta que hago, porque todos los peruanos somos iguales ante la ley. Acá se trata, señores, como ha dicho el señor Foiquinos, que cuando yo me demoraba 3 días me notificaban y yo pagaba. Entonces le dije a mi contador, paga antes, y recibí el certificado de buen pagador. ¿Y por qué hago esta comparación? ¿Y por qué menciono RBC Televisión? Porque para mí, que me pude acoger a una amnistía, a una condonación de deuda o a un pago por publicidad, cosa que no hice, ahora lo voy a visitar para ver qué premio me dan por haber sido un modelo ejemplar en un país que, como usted ha dicho, tiene ya un nuevo concepto en el pago de los impuestos. Los que se les dan de baja, como en el ejército, se le da de baja. Entonces yo formo una empresa fantasma y la doy de baja y desaparezco. Ni Al Capone. Pero yo me pongo en el otro lugar del mostrador de aquellos que son cerrados todos los días y que hoy día están viendo sorprendidos que más del 50% de la deuda ha desaparecido. Que hay más de 5.000 medios de comunicación en este país, de los cuales 800 medios de comunicación, entre periódicos, revistas, con nombres fantasmas, también han desaparecido y están entre los no habidos. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a la población?
que aquí en este país hay que ser mentiroso para ser premiado. Esa es mi preocupación como ciudadano y como peruano. Le estamos diciendo al ciudadano correcto que en el Perú no se puede ser correcto. Yo soy uno de ellos, que cree que en este país los honestos, los que no se vendieron a ningún gobierno, los que no pasaron por la oficina de Vladimiro Montesinos, fuimos castigados y perseguidos en el Poder Judicial. Mientras que los grandes acreedores que están ahí, y falta más gente en la lista, son los famosos medios de comunicación que hablan de que aquí hay que limpiar el país, que hay que moralizar el Congreso, que hay que modernizar las instituciones, que hay que moralizar el Poder Judicial, cuando los que debieron enseñar, como el padre que pregona con las palabras pero no con los hechos, da el mal ejemplo a toda la nación que hoy día, estupefacta, escucha de las palabras del señor Velarde, que han desaparecido 34.000 y pico de millones, 34.000 millones de soles, y no son habidos. O sea que qué fácil sacarle la vuelta al país. Usted tiene que investigar qué empresas fueron esas y decir quiénes son los nombres para saber quiénes son los delincuentes que se levantaron en Preso La Plata, de maestros, profesores, jubilados, enfermeras, policías, fuerzas armadas, que por esa cantidad de dinero se han visto precisados a vivir pobremente. Por lo tanto, le pido a usted que sea honesto, como lo es, y que cumpla con el primer artículo de la Constitución de nuestro país, que todos los peruanos somos iguales ante la ley. Creo que un contenido muy contundente frente a quienes no pagan impuestos. Comentario de Héctor Huerto y José Rocha, las llamadas del público televidente de inmediato. Sí, Rafael, yo creo que aquí hay una pregunta interesante que hace Ricardo Belmont, que es efectivamente, ¿no? ¿Qué le estamos diciendo a la población con este tipo de ejemplos? Lo que estamos encontrando es que efectivamente tenemos instaurado un sistema de desigualdad social y política, en donde hay un cierto grupo de privilegiados, como en este caso Telefónica, que pueden dejar de pagar 4.000 millones de soles en impuestos y no le pasa absolutamente nada. Yo voy a parafrasear un poco lo que dijo don Ricardo, ¿no? Y respondiendo a la pregunta que él mismo hizo, el que pague impuestos en este país, que es la respuesta que le quieren dar, por supuesto, no digo que sea así, es un estúpido. O sea, cada uno paga impuestos y no pasa nada. Y al que no paga impuestos, inclusive hasta los premian. En algunos casos los premian dándole dinero del Estado. No crea usted que estoy bromeando. Pasa. En muchos canales, por ejemplo, pasa. Después dice, hace una reflexión don Ricardo, dice, todos los peruanos somos iguales ante la ley. Yo creo que lo que debería decir la ley o la Constitución es todos los peruanos deberíamos ser iguales ante la ley. No lo somos. ¿O es que a Telefónica le van a cerrar por deber tantos millones y a otra tiendita de la esquina también le van a perdonar los impuestos? Rafael, solo para darte un pequeño tip, justamente en relación con lo que José decía, ¿no? El Estado peruano ha beneficiado justamente a la Telefónica y a Claro, permitiéndoles que paguen menos en cuanto al canon radioeléctrico. Y en los últimos 5 años, estas dos empresas no han pagado, o el Estado ha dejado de recibir, cerca de 460 millones de soles.